Christian lleva un año trabajando como cirujano en una clínica pública. Este exitoso y atractivo doctor suscita admiración entre muchas jóvenes enfermeras, e incluso mujeres mayores le echan el ojo. Christian realmente era motivo de admiración, alto y robusto, parecía que un hombre así ganaría fácilmente en un enfrentamiento con un oso. Pero a él no le importa, es cirujano, y además, un cirujano realmente talentoso. Christian capturaba consejos de sus colegas más experimentados al vuelo, abordaba con valentía los casos más complicados, y le auguraban un futuro brillante en su profesión. Su madre, quien lo crió sola desde los 10 años, era la más orgullosa de todas. Un día, el padre de Christian simplemente se fue de casa y no regresó, dejando una nota con las palabras, "No me busquen". Para su madre, que trabajaba como bibliotecaria, criar a su hijo no fue fácil, y luego tuvo que pagar sus estudios en la universidad. Pero Dolores no se rindió, hizo todo lo posible para que su hijo obtuviera su diploma. Gracias a su perseverancia y al esfuerzo de su madre, Christian se convirtió en el mejor estudiante. Dolores entendía que todos los esfuerzos invertidos no fueron en vano. La madre también esperaba que pronto Christian se casara con una inteligente y hermosa joven, Magdalena, quien estaba empezando su carrera como abogada. Magdalena y Christian se conocieron de manera común, ella era paciente y él, el cirujano que llevó a cabo la operación. Luego, Christian observó a la paciente durante mucho tiempo, a través de conversaciones y visitas, se dio cuenta de que no había conocido a una chica más encantadora que Magdalena. Y ella, por su parte, se enamoró de él hasta las orejas. Christian estaba sentado en su consulta, reflexionando sobre cómo proponerle matrimonio a Magdalena, decirlo simplemente o esconder el anillo en un pastel. ¿Y si lo traga? Sonrió ante sus propios pensamientos. No, mejor no arriesgarse. La noche estaba tranquila, dándole la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos. Pero pronto llamaron a la puerta y apareció en el umbral una enfermera con llamativos cabellos pelirrojos. Christian, trajeron a un paciente, dijo ella. Lo encontraron cerca del hospital, yacía justo frente a las puertas. Aparentemente, es un indigente. Originalmente, no queríamos admitirlo, pensábamos que simplemente estaba borracho. Pero el hombre está tosiendo sangre, la situación es grave, informó la enfermera. Christian suspiró. Los indigentes también son personas, pero ¿por qué algunas personas se tratan tan mal a sí mismas? Beben, pelean con compañeros de botella, y ahora necesitan ser salvados. ¿Por qué la gente gasta tan descuidadamente su vida? Razonando sobre el tema del fondo social, Christian bajó al área de recepción. En la camilla yacía un anciano hombre. Los sanitarios ya lo habían lavado, recortado las uñas, cambiado la ropa, pero aún se notaba a leguas que era un indigente. El hombre gemía suavemente, agarrándose el estómago. Era evidente que sus fuerzas lo abandonaban cada vez más rápidamente. Parece un sangrado interno. No hay hematomas ni contusiones, tal vez sea una úlcera. Vamos a llevar a cabo un examen operativo, dijo Christian después de echar un vistazo rápido al paciente. Dio instrucciones a las enfermeras para que realizaran todos los análisis necesarios, incluido el análisis de sangre. Mientras preparo al paciente para la cirugía, deben traerme todos los resultados de los análisis solicitados. Este hombre no puede esperar mucho, de lo contrario, morirá en media hora, reprendió severamente Christian. El indigente perdió el conocimiento. El anestesiólogo administró la anestesia, y Christian se acercó a la mesa, miró una vez más al paciente. Y en ese momento, se dio cuenta de que conocía a esta persona. Era nada menos que su padre. Christian lo reconoció por el tatuaje en el hombro, un león ligeramente torcido, con ojos de diferentes tamaños. Christian recordaba cómo su padre le decía de niño que nunca debía hacerse tatuajes. Este divertido león,
Cristian lo recordaba toda su vida. Y recordaba a su padre. Y el resentimiento hacia él. Mientras su madre renunciaba a todo por el bien de Cristian, su padre vivía una vida desenfrenada. Y ahora, resulta que se había hundido por completo. Cristian, ¿algo pasó? Te pusiste pálido, dijo el anestesiólogo con precaución. El paciente se llama Jorge. Es mi padre, el que abandonó a mi madre y a mí. Tenía 10 años, cuando simplemente desapareció de nuestras vidas, respondió Cristian. Después de un breve silencio, el cirujano respiró hondo y tomó el bisturí. Bien, comencemos la operación, dijo bruscamente. Durante la cirugía, Cristian se desvinculó de la identidad específica en la mesa. Era simplemente un paciente. El médico resultó tener razón, Jorge tenía una úlcera. El joven cirujano llevó a cabo la operación con éxito, pero el paciente perdió mucha sangre y necesitaba una transfusión. La enfermera informó que Jorge tenía un grupo sanguíneo raro, por lo que encontrar un donante sería difícil y llevaría tiempo. Cristian estaba parado junto al paciente, quien estaba recuperándose de la anestesia y se mordía los labios. Si no le hacen la transfusión a su padre en este momento, la operación será completamente inútil, Jorge morirá de todos modos. Quizás ese sea su destino, pensó el cirujano, pero descartó de inmediato esos pensamientos y se dirigió a la enfermera. Yo tengo ese mismo grupo sanguíneo, dijo Cristian, mirando fijamente a su padre. La enfermera había escuchado la conversación del cirujano con el anestesiólogo y entendía lo difícil que era para Cristian tomar esa decisión. ¿Estás listo para la transfusión?, preguntó ella. El cirujano suspiró y asintió. Pronto le transfundieron sangre a su padre, y él mejoró significativamente. Después de algunas horas, Cristian visitó a su paciente, quien estaba dormido. El cirujano simplemente suspiró y se fue, definitivamente no iba a seguir supervisando a ese paciente. Cristian fue al despacho del jefe del departamento de cirugía y explicó la situación. El jefe asintió comprensivamente y dijo: le asignaré otro médico tratante. ¿Estás seguro de que no quieres saber por qué sucedió así en la vida de tu padre?, preguntó con precaución. No quiero. Ahora lo trataremos un poco y lo pondremos de nuevo en la calle para que siga siendo un vagabundo, respondió Cristian bruscamente. Cada vez que recuerdo cómo mi madre lloraba por las noches y contaba centavos por la mañana para asegurarse de que tuviera suficiente para el almuerzo en la escuela. El jefe solo suspiró compasivamente, sin decir nada. Cristian decidió no decirle nada a su madre sobre el hecho de que su padre había sido encontrado. A lo largo de los años, ella se había acostumbrado a la idea de que Jorge se había ido para siempre. Sería difícil para ella darse cuenta de que su esposo, alguna vez exitoso, ahora era un indigente. Cristian temía que su madre intentara rescatar a Jorge, ya que tenía un corazón muy compasivo. Y nada bueno saldría de esa idea. Solo en los cuentos de hadas los indigentes de repente se vuelven atentos, amorosos, sobrios, e incluso comienzan a ganar dinero. En la realidad, su padre comenzaría a llevarse todo de la casa y venderlo. ¿Para qué su madre necesitaría eso? Que todo permanezca como está. Pero con Magdalena, Cristian compartió los últimos acontecimientos. Su amada lo respaldó por completo. Dolores no necesita emociones negativas. Su padre estaba mejorando, siendo atendido por otro médico. Cristian ni siquiera entraba en la habitación donde estaba. Cuando Jorge empezó a intentar caminar por los pasillos de la clínica, Cristian procuraba pasar de largo sin mirarlo. Además, el cirujano pidió que le dijeran al paciente que otro médico lo había operado. Temía que su padre se diera cuenta de que su hijo trabajaba en la unidad,
y Cristian no quería tener ningún parentesco con él. Antes, a su padre no le importaba su hijo, pero ahora a su hijo no le importaba su padre. Pero a medida que se acercaba la fecha de alta de Jorge del hospital, más dudas se agolpaban en el corazón del joven cirujano. ¿Estaba haciendo todo correctamente? ¿Quizás debería enviar a su padre a un centro social? Magdalena prometió ayudar en este asunto. Para el momento en que Jorge iba a ser dado de alta del hospital, ella había encontrado un refugio que podría proporcionar alojamiento y comida a Jorge, pero solo temporalmente. Cristian inicialmente quería transmitir la dirección del refugio a través de un colega, pero en el último momento decidió hablar personalmente con su padre. Lo atormentaba la idea, ¿por qué había tratado así a su propio hijo y a su madre? El paciente se sentó en la cama y miró pensativamente por la ventana. Frente a él había un plato con gachas enfriadas. Por la mañana, el hombre no pudo comer, y ahora tampoco tenía muchas ganas. Él entendía que hoy lo echarían a la calle, de nuevo la incertidumbre, el frío y el hambre. El hombre suspiró y miró su reflejo en un pequeño espejo. En el espejo se veía un anciano, aunque solo tuviera 55 años. En el hospital, a Jorge lo habían arreglado, afeitado, lo pusieron en una apariencia decente, pero los años de condiciones inhumanas habían dejado su huella. Una mirada apagada, arrugas profundas y dolor en los ojos. Ya no era el atractivo hombre que hacía que las mujeres se detuvieran al verlo. Pero para Jorge no existían otras mujeres además de Dolores. El pensamiento de su esposa le cortaba el corazón. ¿Cómo está viviendo ahora? ¿Cómo ha crecido su hijo? ¿En qué están ocupados? Que todo les vaya bien a ambos. Jorge suspiró de nuevo y miró por la ventana. Estaba lloviendo, hacía frío. ¿A dónde iría él? ¿Qué le depararía el futuro? La puerta de la habitación se abrió, y Cristian entró en silencio, tomando asiento en una silla frente al paciente. Miró fijamente a Jorge sin decir una palabra. «Hola, doctor, ¿hay algo que quisiera preguntar?», preguntó tímidamente el enfermo. «Hola, padre, ¿no reconoces al chico que abandonaste hace 20 años?», respondió el doctor en voz baja y con malicia. «¿Cristian?», susurró Jorge. Los ojos del cirujano ardían de furia, pero él mantenía la calma. El padre negó con la cabeza y continuó hablando. «Me dijeron que otro médico me operó». Cristian sonrió con desdén y respondió: «Aquí tienes la dirección de un centro social, ve allí, aceptan a gente como tú». Cristian con disgusto colocó el papel en la cama, se levantó y se dirigió hacia la salida. Jorge le dijo lamentablemente desde atrás: «¿Cómo está tu madre? Te estaba buscando». El cirujano se enfureció, ya no contenía sus emociones negativas. «Primero nos abandonas y luego nos buscas», dijo. Jorge, con lágrimas en los ojos, gritó: «Espera, debes saber todo. Escúchame, soy culpable, pero todo no es como parece. Te lo ruego, escúchame». El padre se levantó con precaución, sujetándose el estómago, y siguió a su hijo, pero un dolor agudo lo obligó a detenerse. Cristian corrió hacia él, lo ayudó a sentarse en la cama y con irritación dijo: «Ten cuidado, te cosí, te transfundí sangre, ¿y ahora quieres que todas las suturas se rompan? Tengo 10 minutos, te estoy escuchando». Cristian se sentó junto a la cama de su padre y se quedó en silencio, mientras Jorge, nervioso, comenzó su relato con una voz temblorosa. Hace más de 20 años, cuando la economía de mercado comenzó a desarrollarse activamente y todos intentaban desempeñar el papel de comerciante, Jorge decidió que también le iría bien.
El hombre tenía un pequeño capital con el que compró un puesto de comercio y mercancía para revender. Dolores intentaba disuadirlo, preocupada, pero Jorge era inflexible. «Vamos a ganar un montón de dinero», decía. Pronto, los negocios de su padre realmente despegaron, la familia disfrutó de unas vacaciones, compraron un automóvil y soñaban con que la racha de buena suerte en sus vidas nunca terminara. Pero luego, en su barrio, hubo una reorganización de territorios y cambió el protector. A Jorge le exigieron 3 veces más dinero para que otros criminales no lo molestaran. El hombre no estuvo de acuerdo e intentó buscar justicia en la policía, pero no logró nada. Poco después de eso, durante la noche, su puesto de comercio ardió junto con toda la mercancía. La mercancía fue comprada con dinero que el padre había tomado prestado de criminales, quienes ahora exigían su devolución. Jorge vendió el automóvil, pero eso no fue suficiente. Fue entonces cuando comenzaron a amenazarlo. «Si no pagas la deuda, nos ocuparemos de tu familia», decían. Jorge no podía permitirlo de ninguna manera. Se dirigió al líder de la banda y le dijo que lo llevaran y hicieran con él lo que quisieran. Jorge acordó trabajar para saldar la deuda. El bandido se rió al principio, pero luego estuvo de acuerdo. Vendió a Jorge como esclavo a sus amigos. El padre no le dijo nada a la madre, simplemente dejó una nota diciendo que se iba para siempre. Sabía que si se iba sin explicaciones, su esposa se enojaría y no lo buscaría. Eso era crucial, de lo contrario, los bandidos podrían hacer lo peor con ella y su hijo. Durante muchos años, Jorge vivió en algún pueblo, cuidando animales. Por la noche, para evitar que se escapara, lo encerraban en un sótano. Los pensamientos de escapar se volvían cada vez más frecuentes en la mente del hombre, porque las condiciones eran inhumanas. El padre esperó el momento adecuado, pero luego lo volvieron a vender, lo metieron en un camión con otros hombres y junto con frutas y verduras, lo llevaron a una planta abandonada. Durante casi 3 años, Jorge se dedicó a embotellar alcohol falso en botellas llamativas. Como antes, apenas lo alimentaban y a menudo lo golpeaban. Escapar ahora parecía más difícil, ya que la seguridad en la planta abandonada era severa. Jorge no sabía en qué ciudad se encontraba hasta que escuchó una conversación entre los guardias. El padre se dio cuenta de que estaría a unas 4 horas en coche desde la planta hasta su ciudad natal. Hasta el día de hoy, el hombre no entiende cómo logró escapar. Jorge simuló estar enfermo, gemía fuertemente y apenas se movía. Los guardias asumieron que estaba muriendo de enfermedad y agotamiento, así que simplemente lo arrojaron al bosque y decidieron enterrarlo por la mañana. Jorge esperó a que los guardias se fueran y corrió hacia la carretera. Luego, algún camionero se detuvo y llevó al padre hasta la ciudad que necesitaba. Como Jorge se regocijaba, se preocupaba. ¿Podría ver a Dolores? Él entendía que durante tantos años muchas cosas podrían haber cambiado en su vida. Él se acercó a la puerta, golpeó, y aquí lo esperaba una decepción. En el apartamento donde solía vivir con su esposa e hijo, ahora vivían personas completamente diferentes. Lo tomaron por un indigente y lo echaron a la calle. Los años de trabajo duro, la vida en la escasez y los maltratos habían dejado su marca. Jorge realmente parecía un indigente. El padre intentó encontrar conocidos en el antiguo mercado, husmeó alrededor de la casa en busca de vecinos, pero todo había cambiado en tantos años. No recordaba a nadie, y nadie quería hablar con él.
Jorge vivía en casas abandonadas, rebuscaba en los cubos de basura en busca de comida, y a nadie le importaba. El hombre tenía los pensamientos más oscuros en su mente, y luego de repente sintió un dolor agudo en el estómago. El dolor lo retorcía, yacía en el sucio suelo de un viejo sótano y se moría. En ese estado, lo encontraron dos indigentes más. Lo levantaron, lo llevaron alrededor de la esquina de la casa y lo arrojaron entre los arbustos. Y luego el hombre arrastró su cuerpo. Jorge no entendía a dónde iba ni por qué, y luego perdió el conocimiento. Resultó que llegó al hospital sin la ayuda de los otros indigentes, como si el destino lo guiara hasta allí. El padre terminó su historia y miró atentamente a Cristian. Así que terminé en el hospital, y tú me salvaste la vida. Gracias, susurró Jorge, mirando a su hijo con dolor. Cristian estaba en shock por lo que escuchó, no podía encontrar palabras, pero luego se reunió con sus pensamientos y aún respondió. Si todo lo que estás contando es verdad, entonces debemos llamar a la policía. ¿Cómo es posible, padre? ¿Aceptaste esto tú mismo? El cirujano sacudió la cabeza. El hombre era inflexible. Lo más importante para mí era que no les hicieran daño a ustedes. Lo haría de la misma manera ahora, dijo. Cristian, con dolor en los ojos, miró a su padre y respondió. Ni siquiera puedes imaginar lo difícil que fue para nosotros. Durante muchos años no podía entender a dónde había ido mi papá, rico y exitoso, ¿por qué empezamos a vivir tan mal? Vendimos el apartamento para pagar deudas, mamá lloraba a menudo, empecé a odiarte. Perdóname, papá, no sabía lo que te pasó, mamá tampoco lo sabía. Ella trabajaba mucho, y yo estudiaba para salir adelante. Pero aún así, deberías haberle dicho a mamá antes, ella podría haberte ayudado, dijo Cristian en voz baja. Los hombres se abrazaron y se quedaron sentados, murmurando algo entre ellos. Por la noche, después del trabajo, Cristian llevó a Jorge a casa, a su nuevo apartamento. Dolores ya sabía que Jorge había sido encontrado, Magdalena se lo contó. La madre no podía creer lo que veía en sus ojos, pero no guardaba rencor a su exmarido. Simplemente quería verlo de nuevo y abrazarlo. El hombre, agotado por la vida, miró a su amor y dijo con esperanza en la voz. Hola, Dolores, he vuelto. ¿Me aceptarás de nuevo? La mujer lo abrazó por los hombros y lloró. Hola, dijo, por supuesto que sí, tenemos un hijo maravilloso. Y así, abrazados, permanecieron en silencio los tres en el apartamento. El tiempo pasaba, la familia ayudaba a Jorge a recuperarse y adaptarse a la nueva vida. Después de un año, se enteraron de que en la ciudad vecina habían desmantelado una banda que se dedicaba a la producción de alcohol falsificado y utilizaba trabajo esclavo. Entre los miembros de la banda se encontraban funcionarios de alto rango. Hubo un juicio, y todos recibieron largas condenas. Jorge se negó a ser testigo en el juicio porque decidió que nunca más recordaría un solo episodio del pasado. Una nueva vida comenzaba para él con las personas que amaba.